Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos con nosotros. Asegúrense de pulsar ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de, bueno, hoy vamos a hablar de algo que está dando muchísimo de qué hablar. Un tema que ha desatado todo tipo de rumores y especulaciones en el mundo de la farándula, los celos incontrolables de Demet por Can. Sí, han oído bien. Parece que la chispa entre esta pareja, que nos ha robado el corazón a muchos, está ardiendo, pero no precisamente de la forma que esperábamos. ¿Será que la fama, las miradas ajenas o simplemente la naturaleza de su relación están pasando factura? Hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y vamos a intentar entender qué está pasando realmente detrás de las cámaras, o mejor dicho, detrás de esos filtros perfectos de Instagram. ¿Están listos para sumergirse en este drama turco tan real? Pues quédense conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Siempre hay un brillo especial en los ojos de Demet Özdemir, esa energía que la ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y cuando la vemos junto a Can Yaman, la química es innegable, ¿verdad? Hemos sido testigos de su romance a través de redes sociales, de miradas cómplices en alfombras rojas, de esos momentos que parecen sacados de una película. Pero últimamente algo parece haber cambiado. Los murmullos comenzaron hace unos meses, pequeñas señales que al principio podíamos achacar a la presión mediática o a simples despistes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos murmullos se han convertido en un coro de voces que apuntan en una misma dirección, los celos de Demet hacia Can, y al parecer, son celos que están llegando a niveles, digamos, insostenibles. Para entender la magnitud de esta situación, primero debemos recordar el contexto. Demet y Can se conocieron en el set de Erkencikus, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que el público no tardó en fantasear con que esa magia trascendiera la ficción. Y efectivamente así fue. Oficializaron su relación, compartieron momentos íntimos en sus redes, y por un tiempo parecían la pareja perfecta. Pero la vida real, como sabemos, es mucho más compleja que un guión bien escrito. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien surgieron de manera sutil. Se habla de que Demet ha comenzado a ser mucho más activa en las redes sociales de Can, no solo dándole me gusta a sus publicaciones, sino comentando de forma muy efusiva, a veces incluso respondiendo a comentarios de fans que parecen coquetear con él. Esto, que podría verse como una muestra de afecto, para algunos observadores ha sido interpretado como una forma de marcar territorio, una manera de decirle al mundo y a otras mujeres, él es mío. Y no se trata de pequeñas intervenciones, sino de comentarios que a menudo parecen un poco posesivos, o al menos, con una urgencia que no habíamos visto antes. Pero la cosa no se queda solo en las redes sociales. Las fuentes cercanas a la pareja, que siempre prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, han comenzado a filtrar detalles sobre el comportamiento de Demet en eventos públicos y en situaciones más privadas. Se dice que ha desarrollado una especie de radar para detectar a cualquier mujer que se acerque a Can con una atención particular. Pequeños gestos como tomarle el brazo un poco más fuerte de lo normal cuando están rodeados de gente, o asegurarse de estar siempre pegada a él en las fotografías, han alimentado estas teorías. Y no solo eso, se habla de conversaciones tensas y de miradas de advertencia que Demet podría haber lanzado a otras mujeres que se han atrevido a interactuar con Can. Imaginen la escena, están en una fiesta, rodeados de colegas de la industria, fans, y los flashes de las cámaras no dejan de disparar. Can, con su carisma natural, es el centro de atención como suele ser. Y Demet, en lugar de disfrutar del momento o de interactuar con sus propios amigos, parece estar permanentemente vigilando. No se trata de estar atenta a su pareja, sino de una vigilancia que bordea la obsesión. Se rumorea que ha llegado a llamar a Can varias veces al día cuando él está trabajando en proyectos que la implican menos o cuando tiene compromisos que la obligan a estar separada de él por periodos más largos. Y no son llamadas para preguntar, ¿cómo estás?, sino más bien para saber dónde está, con quién está, y qué está haciendo exactamente. Uno de los incidentes que más ha resonado, y que aunque no ha sido confirmado oficialmente, ha sido reportado por varios medios de comunicación turcos, ocurrió durante una cena de celebración de un proyecto en el que Can estaba involucrado. Al parecer, una actriz que también participaba en el proyecto se acercó a Can para felicitarlo efusivamente por su actuación.
Según los testigos, Demet, que estaba sentada en otra mesa, se levantó abruptamente, se acercó a ellos y, con una sonrisa forzada, interrumpió la conversación y se llevó a Khan de la mano, excusándose con un «él tiene que venir conmigo. Tenemos algo importante que hablar». La incomodidad en el rostro de la otra actriz, y la aparente tensión entre Demet y Khan, fueron palpables. Y aquí es donde surge la pregunta clave: ¿por qué estos celos? ¿Son producto de una inseguridad personal profunda? ¿Acaso Demet siente que Khan es demasiado deseado por otras mujeres y teme perderlo? ¿O hay algo más en juego? La presión de ser una pareja de alto perfil en el mundo del espectáculo es inmensa. Cada movimiento es escrutado, cada palabra analizada. Y para alguien tan expuesta como Demet, es posible que la constante atención hacia su pareja la haga sentirse insegura, a pesar de su propio éxito y popularidad. Es un círculo vicioso: cuanto más popular es Khan, más atención recibe, y cuanto más atención recibe, más insegura se siente Demet, lo que a la vuelta la lleva a ser más posesiva. Además, no podemos olvidar la industria en la que trabajan. Las telenovelas turcas son famosas por sus tramas apasionadas, y a menudo, los actores principales desarrollan una química tan fuerte en pantalla que los rumores de romances fuera de cámaras son pan de cada día. Quizás Demet percibe esto y, en un intento por proteger su relación, ha adoptado una actitud defensiva y protectora hacia Khan. Otro aspecto a considerar es la propia personalidad de Khan Yaman. Él es un hombre conocido por su carisma, su atractivo físico y su naturaleza extrovertida. Estas son cualidades que, si bien atraen a muchos, también pueden generar envidias y, en este caso particular, inseguridades en su pareja. A veces las personalidades más magnéticas pueden ser las que más despiertan el instinto de posesión en quienes las aman. Los expertos en relaciones e incluso los psicólogos señalan que los celos, cuando son excesivos, pueden ser un síntoma de baja autoestima o de experiencias pasadas que han generado desconfianza. Demet, a pesar de su éxito, podría estar lidiando con sus propias inseguridades y proyectándolas en su relación con Khan. Es un mecanismo de defensa que, aunque perjudicial, es comprensible desde una perspectiva psicológica. Lo que es preocupante es el impacto que estos celos inaguantables podrían tener en su relación. Si bien el amor y la pasión son importantes, la confianza y el respeto mutuo son los pilares fundamentales de cualquier vínculo duradero. Si Demet no logra controlar estos impulsos posesivos, podría terminar asfixiando a Khan, generando resentimiento y finalmente erosionando la relación que tantos admiramos. Ya hemos visto parejas de celebridades desmoronarse por razones similares, donde la presión externa y las inseguridades internas terminan cobrando su peaje. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son rumores y especulaciones basadas en observaciones y filtraciones. No tenemos pruebas contundentes que confirmen la magnitud de estos celos. Sin embargo, la recurrencia de estas historias y la unanimidad de las fuentes que apuntan en esta dirección sugieren que hay algo de verdad detrás de todo este alboroto. Los medios turcos están ávidos de detalles sobre la vida amorosa de sus estrellas, y esta historia de celos incontrolables tiene todos los ingredientes para capturar la atención del público. ¿Qué nos dice esto sobre la realidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento? Nos muestra que detrás de las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, hay seres humanos con sus propias inseguridades, miedos y, sí, celos. La fama, lejos de ser una capa protectora, a menudo actúa como un amplificador de estas emociones, exponiéndolas al escrutinio público. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cómo está manejando Khan Yaman esta situación? ¿Está tratando de calmar a Demet? ¿Se siente agobiado por su comportamiento? ¿O por el contrario, interpreta estos celos como una señal de amor profundo? La verdad es que hasta que ellos mismos no se pronuncien al respecto, solo podemos especular. Sin embargo, para una relación que parece tan fuerte y apasionada, es fundamental que encuentren un equilibrio, que Demet pueda sentirse segura y que Khan pueda mantener su libertad sin sentirse constantemente vigilado. En resumen, las señales apuntan a que Demet Özdemir está experimentando celos intensos hacia Khan Yaman, hasta un punto que algunos consideran inaguantable. Esto se manifiesta en un comportamiento posesivo en redes sociales y en eventos públicos, alimentado por la presión de la fama y posiblemente por inseguridades personales. Si bien no hay confirmación oficial, la persistencia de estos rumores sugiere que la pareja podría estar enfrentando uno de sus mayores desafíos hasta ahora. Ha sido fascinante desgranar este tema tan candente, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿O creen que los celos de Demet son justificados? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares en sus relaciones? Déjenme sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leerlos y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que sean fans de Demet y Can, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.